Buenas tardes con todos, mi nombre es Denis Hidalgo y soy estudiante de la carrera de Derecho de cuarto semestre en la Universidad Politécnica Salesiana. A continuación haremos una interpretación sobre el artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador. Para entrar en contexto, primero hablaremos sobre qué nos dice la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 404. Encontramos que dice, sección tercera, Patrimonio Natural y Ecosistemas. Artículo 404. Gestión del patrimonio natural del Ecuador. El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica de acuerdo con la ley. Bueno, eso es lo que nos indica en el artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla sobre la gestión del patrimonio natural del Ecuador. Bueno, en este artículo me he encontrado con algunos elementos claves del artículo, que cabe recalcar que esta es sobre mi opinión. Los elementos claves de este artículo 404 podemos encontrar el patrimonio natural, que el patrimonio natural es el conjunto de bienes naturales que tiene un valor único e invaluable para el país. También encontramos componentes del patrimonio natural, en los cuales incluyen componentes físicos, biológicos y geológicos. Es así como estos espacios con diversidad de flora y fauna, ecosistemas y especies tienen un valor científico, estético, patrimonial, cultural e incluso hasta turístico dentro de nuestro país, ¿no? Y por último, tenemos que recalcar la importancia del patrimonio natural, que la importancia del patrimonio natural es donde se reconoce que es fundamental para la vida de los seres vivos. Bueno, el artículo 404 establece un mandato claro para el Estado ecuatoriano, el cual es proteger y conservar el patrimonio natural del país. Para conservar y proteger este patrimonio implica una serie de obligaciones, en las cuales, a mi opinión, he podido reconocer estas. Reconocer y valorar el patrimonio natural. ¿A qué nos referimos con esto? Que el Estado debe reconocer la importancia del patrimonio natural y su valor en el país y el valor en sus habitantes. Proteger el patrimonio natural. El Estado, dentro de proteger el patrimonio natural encontramos que el Estado debe tomar las medidas necesarias para proteger el patrimonio natural de amenazas, contaminación, deforestación y explotación de los recursos naturales. Otro punto es conservar el patrimonio natural. Dentro de la conservación, el Estado debe tomar medidas para conservar el patrimonio natural. Dentro de estas medidas podemos incluir la restauración de los ecosistemas degradados y la promoción de las prácticas sostenibles. Y como último punto que he podido argumentar en esto es garantizar el acceso al patrimonio natural. ¿A qué nos referimos con esto? El Estado debe garantizar el acceso a
el acceso a las personas a los patrimonios naturales del país, de manera que puedan disfrutar de manera responsable y sostenible de estos recursos naturales. Bueno, también puedo recalcar que en el artículo 404 tiene implicaciones importantes para diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en el sector público, las autoridades públicas deben incorporar la protección y conservación del patrimonio natural en sus políticas y en sus planes de desarrollo. Estos pueden ser a largo plazo. Dentro del sector privado también podemos reconocer que las empresas deben adoptar prácticas sostenibles que minimicen su impacto en el patrimonio natural. Y por último, la ciudadanía. Las personas tienen la responsabilidad de cuidar y proteger el patrimonio natural del país. Bueno, dentro de todo este contexto del artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador, he encontrado con unas jurisprudencias donde la Corte Nacional del Ecuador ha emitido varias sentencias que interpretan el artículo 404. En estas sentencias, la Corte ha reafirmado la importancia del patrimonio natural y ha ordenado al Estado a tomar medidas para protegerlo. Tengo dos ejemplos de jurisprudencia que interpretan este artículo. La sentencia número 019-13 DTI-CC, la cual en esta sentencia la Corte estableció que el Estado debe adoptar medidas para prevenir y reparar daños ambientales. Y otro ejemplo de esta sentencia es la sentencia número 00809-EE-CC. En esta sentencia, al igual que la anterior, la Corte estableció que el Estado debe garantizar el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano. Bueno, esto ha sido todo sobre la interpretación que he podido realizar del artículo 404. Y por último, una conclusión, donde puedo decir que el artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador es un instrumento fundamental para la protección y conservación del patrimonio natural del país. Es importante que todos los sectores de la sociedad ecuatoriana trabajen juntos para cumplir con el mandato de este artículo y sobre todo garantizar la preservación del patrimonio natural para las generaciones futuras. Esto ha sido todo, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Suquillo y yo les voy a hablar sobre el artículo 405 que se encuentra en la sección tercera de la Constitución de la República del Ecuador. Esta parte hablará sobre el patrimonio natural y el ecosistema en el que vivimos. Para poder interpretar o entender el artículo, iremos leyendo partes y explicándolo. Bien, el artículo 405 empieza diciéndonos: el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. ¿Qué nos quiere decir esta parte? El texto significa que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene como objetivo principal garantizar la conservación de la biodiversidad, es decir, la variedad de especies, plantas, animales, microorganismos y así como los ecosistemas en los que habitan. Es decir, que resalta la importancia de proteger la biodiversidad biológica y los procesos naturales en las áreas protegidas como partes de la gestión para preservar la naturaleza. Seguiré con la siguiente parte. Artículo 405. El sistema se entregará por los subsistemas estatal, autónomo, descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación serán ejercidas por el Estado. Bien, esta parte nos quiere decir que la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
En primer lugar, se mencionará que el sistema estará integrado por diferentes subsistemas que son, primero, subsistema estatal. En este se incluye las áreas protegidas que son administradas directamente por entidades gubernamentales a nivel nacional. 2. Subsistemas descentralizados. En este se comprenderán que aquellas áreas protegidas que son gestionadas por entidades autónomas descentralizadas, es decir, organismos con autonomía administrativa y financiera que operan a nivel regional o local. 3. Subsistema comunitario. Engloba las áreas protegidas que son administradas y gestionadas por comunidades locales, pueblos indígenas o grupos étnicos en que habitan ancestralmente en estas zonas. 4. Subsistemas privados, en los que involucran áreas protegidas que son administradas por entidades privadas como organizaciones no gubernamentales, fundaciones o empresas con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Seguiré con el artículo 405. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Bien, esta tercera parte nos trata de decir que resalta dos aspectos que son muy importantes en relación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este primer aspecto es la asignación de recursos económicos. El Estado comprenderá a destinar los recursos financieros necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de áreas protegidas. Esto implica que el gobierno deberá asignar presupuestos y fondos suficientes para cubrir los gastos operativos de conservación, vigilancia y gestión de las áreas protegidas. La asignación de recursos económicos es fundamental para asegurar que las áreas protegidas puedan cumplir con su objetivo de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas a largo plazo. Fomento de la participación comunitaria. Se destaca la importancia de promover la forma de participar activamente dentro de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado en estos mismos lugares. Esto implicaría que involucra a las poblaciones locales en la toma de decisiones dentro de sus propios recursos naturales y la implementación de acciones de conservación en las áreas protegidas. También que se puede tener en cuenta que la participación comunitaria no solo fortalece el vínculo entre las comunidades y su entorno natural, sino que también contribuye a una gestión más efectiva y sostenible de las áreas protegidas. En esto se puede enfatizar que a la importancia de garantizar la financiación adecuada para las áreas protegidas y de promover la participación activa de las comunidades locales en su gestión como estrategias clave para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Y por último, el artículo 405 nos dice: las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas de acuerdo con la ley. Esto quiere decir que el texto establece una restricción en cuanto a la adquisición de tierras o concesiones en áreas de seguridad nacional y en áreas protegidas por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras. En resumen, significa que según la ley, los extranjeros no pueden